llevando la cruz, seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida,
Muy buenos días, bendecida mañana, bendecido pueblo del Señor y bendecida nuestra vida todos los días, porque este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y gozarnos de su presencia. Significa la plenitud todos los días de poder ser totalmente convencidos del plan de salvación que Dios tiene en nuestro corazón. Entonces esta mañana es bendecida por eso, porque cada día que Dios nos permite vivir es para poder vivir plenamente su presencia en ese plan bendito que nos ha dado de salvación y de vida eterna. Y por eso dentro de esa vida eterna todos los días estamos descubriendo los misterios que Él permite que nosotros conozcamos, como es en este momento el valor del sufrimiento, el valor de entender en el Espíritu y en la revelación, en la iluminación de su palabra, tantas cosas que se nos han despejado y que se nos van a seguir despejando en un mundo, ¿verdad?, tenebroso, oscuro y caído, pero que nosotros somos esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, gracias Padre en esta mañana por tu santa, adorada y gloriosa bendición de estar en esta mañana, Señor, reunidos y congregados en tu santo nombre, para alcanzar siempre la plenitud, Señor, de ese plan profético perfecto que tienes con nosotros desde toda eternidad. Gracias por disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón, porque tú eres el único que das el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nosotros sigamos, Señor, por esta puerta estrecha, este camino angosto, que aunque muy pocos llegan a él, nosotros, bajo el poder de tu Espíritu, tenemos ese esfuerzo para seguir adelante sin desmayar, sin mirar atrás, prosiguiendo a esa meta que nos espera, de tan alto llamamiento en ti, mi Cristo, para la gloria tuya, Padre, por el honor a tu nombre y por la presencia plena de tu Santísimo Espíritu en nuestros corazones, que es el que hace posible todos los días esa vida eterna que está ya dentro de nosotros y que cada día, Señor, es la plenitud tuya en nuestros corazones. Bendito sea este pueblo en esta mañana, bendito los que tenemos el privilegio de tener oídos espirituales, Señor, y estar atento a todo lo que tú nos hablas permanentemente, para que cada día ese crecimiento, esa madurez que nosotros, Señor, necesitamos y que solo por el poder tuyo cada día logramos, Señor, ese avance espiritual para ser maduros en la fe, en el amor, Señor, y en la esperanza, solamente es para ti y para tu gloria y tu honra, la alabanza, Señor, a tu nombre y la bendición sobre tu pueblo, de aquellos que hemos decidido seguirte a ti, Señor, sin mirar atrás. Gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, bendecido pueblo, en este tema tan maravilloso que viene el Señor dándolo con una correlación permanente de lo que es el sufrimiento dentro de ese tema que hay tan bello de la puerta estrecha y el camino angosto. Hemos llegado a tomar y a tocar puntos maravillosos, como es el primero, que no hemos salido de él porque se tiene 5 ramas, 5 puntos, que es el sufrimiento, no lo manda el Señor, ni el sufrimiento es mandado por Él, ni el mal ni el sufrimiento es mandado por Dios. Es permitido por el Señor, por el Dios eterno. El segundo dentro de ese mismo es sufrir, no es bueno, ni a nadie nos agrada sufrir, porque ¿a quién le va a agradar sufrir? Nos va a agradar nunca sufrir, pero aunque no es bueno, el Señor lo usa para cosas grandes y maravillosas y preciosas. Y eso lo vemos todos los días en el proceso que hemos ido teniendo hasta el día de hoy, y ver que hemos alcanzado un crecimiento, una madurez ya en el Espíritu, que nos falta todavía muchísimo, sí, pero que el Señor hasta el día de hoy hemos podido decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí el Espíritu de Dios ha estado con nosotros, en tanto dolor, tanto sufrimiento y tantas pruebas que hemos nosotros atravesado. Entonces, ese es el segundo. El tercero, el Señor nos hablaba, todo sufrimiento cesará y todo mal será juzgado. Y les decía yo un dicho muy antiguo, pero muy excelente para los tiempos a veces que uno vive ya de fatiga, de cansancio, de zozobra, cuando uno dice, cuando decían en ese dicho tan maravilloso, o refrán, digamos así, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Significa que todo dolor y todo sufrimiento cesará y todo mal será juzgado.
O sea, nada en la vida queda impune. Si queda impune en la tierra, en el cielo no queda impune, porque todo hombre será juzgado delante del trono de Dios. De ahí que eso nos lleva todos los días a tener puesta la mirada en el Señor, a guardar nuestra salvación que es tan delicada y cada día tener más la santidad que nuestro Padre demanda de nosotros porque Él es santo. Pero eso no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Esa es la fuerza y el poder de Dios que dentro de nosotros, que somos el templo del Dios viviente, hace la obra perfecta del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso es el cumplimiento todos los días de su palabra en aquellos que tenemos sed, hambre de su presencia, de su palabra, de su intimidad, de su revelación, de su iluminación, de todo lo que es aplicable a nuestra vida para ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios, con un gran testimonio de vida. Y eso es lo importante y eso es lo que le agrada al Padre, que nosotros representemos muy bien a su Hijo en la faz de la tierra. Entonces hoy vamos a ver el cuarto punto, que es el cuarto punto de la iluminación, o cuarto punto de revelación, o cuarto punto de luciérnaga, como les ha enseñado la pastora. ¿Cuál es el cuarto punto? Y que nos cuesta a veces a muchos de todos nosotros cuando nos dicen ese sufrimiento es para algo grande, ese sufrimiento es momentáneo, eso es pasajero, eso no va a durar. Pero en un estado, cuando uno está críticamente sufriendo, esa palabra lo toca a uno y como que le da más bien enojo en lugar de darle alegría. Y hoy vamos a entenderlo por qué y por qué sucede eso en nuestra vida. Entonces, en la cuarta iluminación, el cuarto punto de revelación, lo más difícil de comprender o de asimilar es este punto. Aparte pues de los que ya hemos visto que también no son como difíciles de entender, pero la luz del Espíritu Santo lo va revelando siempre. Entonces, mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. Eso es algo que tú debes entenderlo, pero en el Espíritu. No en lo físico, porque lo físico humanamente a veces entramos en tiempos en que ya uno no puede más, en que ya no resiste más. Pero sabemos que la gracia del Señor nos sostiene hasta el día que Él sepa que el propósito en ese sufrimiento, Él lo cumplió y nosotros vamos a descansar seguramente de aflicción y de prueba cuando lleva mucho tiempo con eso. Entonces hoy nos vamos a entender, pero en el Espíritu. Nosotros debemos vivir ya una vida en el Espíritu. La vida que tenemos aquí es física y es momentánea y pasajera. Y cada uno de nosotros debemos comprender que todo este tiempo de la palabra del Señor y los tiempos que hemos llevado caminando con Él, la palabra de Dios siempre es el propósito del plan perfecto de salvación. Y en la salvación incluye todo el paquete entero, que es la salvación, la sanación y la liberación. Y en esos tres aspectos vamos viendo cómo nos salvan, cómo nos sanan y cómo nos liberan de tantas cautividades que hemos tenido en el caminar diario de la vida. Por eso llegamos a este tiempo tan maravilloso, que estrecha es la puerta y angosto el camino y muy pocos llegan a Él. ¿Por qué? Porque los procesos que uno atraviesa con el Señor son fuertes y duros, y muy pocos hermanos se dejan tratar, muy pocos, ¿verdad? Llegamos hasta la meta final, muy pocos, por eso se quedan en la mitad del camino. Por eso es que dice muy pocos llegan a Él. Porque esto de el Señor tratar con nuestra vida es despojarnos de nuestro propio ser y dejar que solamente su divino espíritu, la divinidad del Padre en nosotros sea una total realidad, porque aquí no nos vamos a quedar. Nosotros estamos de paso por este mundo. Este mundo, hermanos, vamos de paso, pero caminar con el Señor es muy estrecho. Es para valientes, para aguerridos en Cristo, para esforzados y valientes, que no nos detenemos porque Él ha prometido que en el caminar diario Él estará con nosotros todos los días. Significa que su Espíritu cada día irradia más nuestra vida, cada día nos da las fuerzas del búfalo, cada día nos unge nuestra vida con óleo santo. Significa la presencia plena del Señor que nos ayuda a ser avantes ante las diferentes tempestades y dificultades que hemos pasado, estamos pasando y seguramente vamos a pasar. Entonces de ahí este tema tan importante que el Señor está dando. Entonces esa cuarta iluminación significa mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. Tal vez tú lo ves aquí, lo enfocas solamente al frente, a tu vida presente, al diario vivir. No, este futuro es la vida eterna. Es la vida eterna que tú sabes que el Señor te está preparando, porque tú no sabes ni el día ni la hora en que nos toque partir.
Por eso nos está preparando para tener nuestra morada eterna, que todos los días el Señor la prepara aquí desde nuestro ser. Por eso dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Dios está preparando mi morada, la que tengo en la eternidad. Por eso a veces vemos las cosas aquí al frente y no las comprendemos. Pero desde hoy tú tienes que meterle a todo eternidad, sabiendo que aquí no te quedas, sabiendo que de aquí nos vamos el día menos pensado, porque el principio y el fin es Él. Y Él es el que está obrando en nuestro corazón. Entonces, ese sufrimiento es para cosas muy grandes. Mira que aquí nomás en la tierra, nos ha dado recompensa y compensación, que a veces uno queda sorprendido de la manera como Él en esa vida eterna, aún aquí en la tierra, nos da bendiciones que sobrepasan lo que un entendimiento humano puede comprender. Entonces tenemos que trabajar todos los días en esa inmensidad de eternidad. Eternidad es conocer todos los días al Hijo de Dios, todos los días dejarlo que Él sea real en mi vida, todos los días dejarlo que Él reine en mi corazón, aún en medio de todo lo que tengamos que atravesar. Porque esa es la realidad de la vida eterna, es conocer al Hijo de Dios. Y nadie conoce a alguien si no intima con Él, si no conoce quién es Él. Y por eso la importancia de poder este tema llevarlo con tanta profundidad. Primero, Dios no es el causante del mal ni del sufrimiento, eso tiene que ser claro. Segundo, sufrir no es bueno, pero lo usa para muchas cosas benditas el Señor en nuestra vida y en el ser humano. Tercero, todo sufrimiento cesará, todo dolor cesará y todo mal será juzgado. Y cuarto, mi sufrimiento no es comparable con lo que Dios tiene preparado para mí. Tú debes de entender desde hoy eternidad, aquí no nos quedamos. Y la recompensa es muy grande, demasiado grande. Si aquí nomás es grande, ¿cómo será en la eternidad, donde estamos desde hoy guardando nuestra salvación? Entonces, cuando la gente o nosotros estamos en medio del sufrimiento, esta frase nos hace enojar, nos hace disgustar. Y uno dice: ¿pero cuánto tiempo? Pero si toda la vida me están diciendo lo mismo, que esto va a cesar, que esto va a parar. Tal vez en el mundo natural no lo vemos y llevamos mucho tiempo, pero la vida eterna, eso es efímero y pasajero, porque hay algo que va a tener una recompensa muy grande en nuestra vida, y eso tenemos que trabajarlo desde ahora. Esta frase nos hace enojar y nos enfurece, porque creemos que con esta frase de minimizar el dolor, y el dolor no se puede minimizar, el dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento, y uno no lo puede minimizar, tiene que mirarlo de acuerdo a la capacidad que el Espíritu da a tu corazón para ser fortalecidos. ¿En qué? En la fe, y en la esperanza, y en el amor que es Él. Entonces, no podemos minimizar ni queremos minimizar el dolor de nadie, porque hay un grado de susceptibilidad, entiéndeme bien. Por eso estas personas que no han entrado en la dimensión de eternidad, en la dimensión del conocimiento, del valor del sufrimiento aquí en la tierra, y que es inevitable, porque en el mundo tendréis aflicción y prueba, en el mundo tendréis dolor y sufrimiento, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Significa que Él vence toda prueba que nos permite tener. Entonces, esa susceptibilidad le produce al mismo hombre dolor, porque es el mismo mundo de sufrimiento. Entonces, a veces cuando las personas están tan dolidas o estamos tan dolidos, hay palabras que ni siquiera a uno le calan, porque el dolor a uno lo vuelve hipersensible, el dolor a uno lo vuelve susceptible, y a veces ni siquiera quiere que le hablen, y el mismo tema, y la misma cosa, eso cuánto tiempo, eso no pasa nada, eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque el dolor causa muchísima susceptibilidad en el ser humano. Entonces, cuando uno es crecido en la fe, porque ha pasado tanto dolor y tanto sufrimiento, y de ello uno ha extractado el valor de lo que el Padre nos ha hecho a cada uno de nosotros, y poder hablar en la autoridad de lo que uno ha tenido que atravesar, es lo que impacta realmente a las personas. Pero no deja de tener un corazón misericordioso, un corazón compasivo y un corazón de mucho amor, porque el dolor, hermanos, y el sufrimiento que ha causado la vida y las situaciones, a uno lo vuelve muy susceptible, y a veces lo vuelve resentido y amargado. Por eso uno tiene que estar trabajando tanto el dolor y el sufrimiento que es permitido por el Señor para sacar muchas cosas. Entonces, y vamos a ver el ejemplo excelente. Después de Cristo, después del divino Salvador, el Dios de lo eterno, el verdadero Hijo de Dios, que sufrió
como nadie ha podido sufrir, por ti y por mí sufrió de esa manera, para que hoy tú estés sentado aquí, escuchando tu plan perfecto de salvación que Él tiene contigo. Es algo que uno dice, solamente Él pudo superar esto. La persona que después del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió en la tierra fue el apóstol Pablo. Por eso es la personificación de ese Cristo en la faz de la tierra, que hasta el día de hoy seguimos leyendo y estudiando sus cartas y aplicándolas a nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, que fue el que fundó 7 iglesias o más, 7 iglesias en el Asia Menor, fue el hombre de la fe, fue el hombre verdaderamente poder de fe, de oración, de entrega, de humildad, de humillación, de abnegación, después de que quién fue el apóstol Pablo. Fue el autor casi del 66% del Nuevo Testamento, imagínate eso, es el 66%. Las cartas que él escribió a estas iglesias hasta el día de hoy siguen siendo leídas, siguen siendo dirigidas para confortar, para animarnos a millones de personas, porque fue de las personas que más sufrió después de Cristo en la tierra. Entonces, comparado a los sufrimientos del apóstol Pablo, comparado a lo que él vivió, uno a veces se queja, hermanos, de cosas que, comparados a los sufrimientos de hombres y héroes de la fe, uno no ha pasado absolutamente por nada. Pero tal vez lo que nos ha tocado pasar es la compensación de lo que uno sabe que tiene el Señor preparado para los que hemos pasado por tanto sufrimiento. Y verdad que a mí me sostiene es eso de ver que es la vida eterna, de ver que el Señor está trabajando en nosotros, porque jamás mi sufrimiento va a ser comparable a lo que mi Padre me tiene preparado. No solo aquí, que es efímero y pasajero, porque aquí se trabaja permanentemente la vida eterna. Entonces eso tenemos que ser muy conscientes de eso, y por eso puse de ejemplo este valor de hombre que es el apóstol Pablo. Hasta el día de hoy nos siguen esas cartas confrontando, animando a millones de personas. Fue de las personas que más sufrió en esta vida. En una de las cartas dice que soportó, mira, en una de las cartas, la carta de los Corintios, si ustedes quieren leerse los sufrimientos de Pablo, léete la segunda carta de Corintios, capítulo 11, del 16 al 33, y ahí estás tú, confrontado en que lo que hemos pasado hasta ahora no ha sido nada comparable a lo que pasó el Señor Jesús y a lo que pasó Pablo, y que todos necesariamente debemos de pasar por purificaciones de nuestra vida, hermanos, que somos pecadores, solo que ya somos redimidos, pero están trabajando con nosotros permanentemente el Espíritu de Dios para llegar a la perfección de lo que el Padre quiere. Perfección, o sea, cada vez más santos, o sea, más parecidos a su Hijo. Entonces, fue una de las personas que más sufrió en esta vida. En una de sus cartas, en 2 Corintios 11, 24, dice que soportó por 5 veces los 39 latigazos. 39 latigazos o varazos. Una persona con un solo varazo o un solo latigazo se desmaya. Él, sin embargo, dice que le dieron 40 menos 1, o sea, los 39 azotes mismos que le dieron a Cristo. Por eso es la persona que después de Cristo, la representación, verdad, del Señor en la tierra. Una vez lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon de muerte. Sacándolo de la ciudad lo apedrearon de muerte, lo golpearon hasta que pensaron que estaban muertos. Y quedaron de tanto golpe y sollada la gente, o sea, enloquecida, porque querían matarlo. Y a punta de pedradas, acuérdate que también mataron a Esteban, a punta de pedradas, creyeron que estaba muerto porque lo dejaron fuera de la ciudad. Sufrió 3 naufragios. Lo perseguían sus compañeros judíos y lo perseguían los gentiles. O sea, persecución por donde quiera que tú. Y uno nomás con una persecución, una crítica o cualquier cosa ya se desanima, ya le duele el alma y ya quiere desistir. O se resiente con cualquier cosa. Entonces imagínate lo que nos falta a nosotros por pulir y por ser crecidos y maduros en Cristo. Demasiado, por eso llegó el Señor a este tema. Difícilmente, muy pocos llegan a Él. Entonces, lo perseguían los gentiles, lo perseguían los judíos, lo perseguían los soldados, y todo el tiempo había tramas para poder asesinarlo. Todos los días buscaban la manera de acabarlo, pero como Dios tenía un propósito en él, Dios lo tenía, y aún en medio del sufrimiento, el Señor siempre lo guardó, hasta el día de hoy se está hablando de este apóstol, de sus cartas, y casi el 66% del Nuevo Testamento. ¿Quién de nosotros hemos alcanzado eso? Nadie.
por más entregados, por más cristianos, por más que estemos pasando por lo que estemos pasando, yo creo que hasta el día de hoy, ni comparado, Dios nos guarde al Señor Jesucristo y menos al apóstol Pablo y a todos los apóstoles que hablan aquí de la palabra de los sufrimientos que tuvieron, para que nosotros hoy se nos quite la venda, que cuando Cristo llegó a nuestra vida era para tenernos ya de una vez en la gloria, ¿no? La gloria, de gloria en gloria y de poder en poder, es a través del pulimiento que Dios va haciendo en nuestras vidas y sacando el fruto y el provecho del propósito que tiene a través del sufrimiento, porque todo sufrimiento tiene un propósito en nuestro Padre. Entonces todo el tiempo había tramas para asesinarlo, por donde iba, y él mismo dice, pasó por desnudez, pasó por hambre, pasó por frío, lo metieron a la cárcel, y fíjate lo que él escribe en 2 de Corintios 4:17, cualquier persona que haya pasado, porque hasta ahora yo creo que nadie ha pasado por esto, ni como Job, ni como el apóstol Pablo, pero son ejemplos de vidas que realmente Dios trató y purificó y permitió que hasta el día de hoy ese sufrimiento tenga una esencia de aplicación a la vida nuestra, para que de hoy en adelante, al final les digo que debe hacer uno cuando estamos en tanto, ya ni siquiera porque Dios lo mandó, para qué tal cosa, no, simplemente el Señor sabe la talla de lo que necesitamos cada uno de nosotros, porque Él es Dios, es tu Padre, es soberano y es el dueño de tu vida. Entonces, 2 de Corintios 4:17, ¿qué dice? Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, imagínate, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces Dios habla hoy, la saqué. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, lo que les estoy hablando de eternidad, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, es la gloria eterna lo que Dios está trabajando en nosotros, porque lo de aquí es momentáneo y pasajero. Y la vez pasada nos decía que el sufrimiento que nos lleva a la conversión y a la salvación, nos habló el domingo pasado, y en eso nos está trabajando el Señor todas las veces. Por eso uno debe vivir completamente gozoso, saber que todo lo que permite es porque hay aspectos profundos de nuestra vida que Él tiene que sanar y que tiene que tratar. Y hay gente que cuando escuchan esto se enfadan, se enfurecen, se enojan y dicen, no me puedes decir que esto es efímero y pasajero, si yo llevo muchísimo tiempo, si llevo, yo creo que jamás esto se me irá a quitar. Y hay gente que realmente no se le quitó nunca. Testigo yo de mi propio esposo, que duró muchísimo tiempo en mucha aflicción y mucha prueba, y tanto que se oró y tanto que se le pidió al Señor, hasta que ya llegué un tiempo en que yo abandoné todas esas cosas en Dios, porque seguramente en Él tenía un propósito y en mí otro. Pero Él murió en la paz absoluta y total, como mueren los santos en la presencia de Dios, y ya está gozando de esa eternidad, pero tuvo que pasar por aquí muchísimas situaciones. ¿Por qué? No lo entiendo, porque para mí era un hombre excelente y un hombre, como diríamos, justo ante los ojos de Dios, pero nadie conoce el corazón del hombre sino solo el Señor, y lo que cada uno necesitamos para entrar a esa morada eterna que nos espera, como dice el apóstol Pablo. Esto es efímero y pasajero, y nos espera un peso de gloria eterna. Desde hoy tienes que ir con el poder del Espíritu, mirando lo que es el valor de la puerta estrecha y el camino angosto, que es el valor del sufrimiento. Entonces, ¿qué veía Pablo y por qué Pablo decía estas palabras tan contundentes? ¿Qué veía Pablo que lo hacía decir estas cosas y vivir la vida creyendo lo que él veía? Pablo no veía los sufrimientos de acá. Pablo veía que eso era la vida eterna, como le pasó a Esteban. Cuando Esteban lo estaban apedreando, ¿qué hizo él? Miró hacia el cielo, eternidad, y que dijo: Padre, no les impute su pecado, perdónalos. Lo mismo que las palabras de Cristo en la cruz. Esos son vidas totalmente, que uno dice, santificados y entraron al cielo. Así es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el testigo. Pablo decía las cosas desde el punto eterno de Dios, y es de lo que ahora nosotros tenemos que empezar a mirar, el punto eterno de Dios, no de acá. Señor, esto lo estás trabajando conmigo porque me falta esto, me falta esto, me falta esto, y dejar que Dios trabaje en nosotros, porque no solo es para acá, sino que están preparándote a tu vida y la morada que tienes arriba,
Por eso, ¿verdad? La vida en Cristo, muy pocos llegan a ella, porque no es para quedarnos acá, y es algo de lo que tenemos que entender hoy. Este es el cuarto punto del primero, la cuarta iluminación. Entonces Pablo veía, por eso la gente hoy solo ve su espacio, su tiempo y su limitación. El que sufre solamente ve eso. Los que no están sin Cristo, digo yo, listo, porque realmente no conocen, por eso reniegan, son groseros, blasfemos, de todo, que no tienen a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, ya hoy tiene otra dimensión que es eterna. Por eso la gente hoy solo ve su espacio, su tiempo y su limitación. No tienen sentido de eternidad y se torturan diariamente. Por eso el refrán que les acabo de decir. Entonces, la gente que no tiene eternidad, que es todos los días dejar el reinado de Cristo en mi corazón, como Él crea conveniente, que yo lo necesito, para que Él sea la totalidad de mi vida eterna, de mi vida real, permanente aquí como un testigo verdadero del Señor. Que ya en mi vida cada vez tenemos que ir más de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque esos procesos me están haciendo a mí un hombre o una mujer fuerte y verdadera en Cristo, como lo habla el apóstol Pablo. Entonces, las personas que no tienen sentido de eternidad, aún estoy hablando a creyentes, ven todo aquí a la punta de la nariz, no tienen sentido de eternidad, de ese reinado del Señor, de desbaratarte para que Él sea el rey de tu vida, y solamente el rey de tu adoración y de tu alabanza, y de tu gratitud y de tu exaltación, porque tú vives es para Él, por Él y en Él, no vivimos para otra cosa. Entonces, por eso las personas que no tienen sentido de eternidad se torturan diariamente, y por eso el refrán que acabo de decir, este cuerpo no resiste. O sea, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Habrá un momento que el Señor saca el propósito de lo que estás viviendo en ti, pero en la medida que tú te rindas, te humilles, te entregues, y sea tu meta y tu objetivo solamente el reinado de Cristo en tu corazón. Por eso hay gente que se demora tanto de salir de los procesos, porque el sentido de eternidad no lo tiene, y la eternidad es Cristo en tu corazón y el reinado de Él como el Padre lo quiere. Eso está en Juan 17:3 para que te lo aprendas. Entonces estamos viendo que eso no lo puede entender. O sea, mi sufrimiento, el que Dios me está permitiendo, nunca es comparable, mi sufrimiento no es comparable con lo que Dios tiene preparado para mí. Y no solamente en la eternidad, sino lo que uno ve aquí cuando sale de los procesos en el cual Él cumplió el propósito para lo cual lo permitió. Es impresionante lo que uno ve de los procesos del Señor. Entonces, todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. Por eso cada día le resto a lo que estoy viviendo. Todo tiene un propósito, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y cada día, bueno, un día menos. Señor, un día más de tu gloria. Señor, un día menos de lo que pase, pero un día más que tengo mi esperanza puesta en ti. Trabaja de esa manera y verás que esa fe se va incrementando. Esa fe, esa constancia, esa perseverancia, para que el Señor logre por lo cual te ha permitido lo que vives. Y llegará un momento en que te va a sorprender, porque Él sabe sorprender a los que perseveramos en Él continuamente. Esa es la gracia y el valor que Dios nos da. Entonces, ¿tienen conciencia de lo que es la eternidad? ¿Tú tienes conciencia de lo que es la eternidad? Yo creo que casi nadie. Y la eternidad es todos los días el reinado del Señor en tu vida. De ahí la trascendencia del ejemplo de vida que tú tienes, aún a los que no conocen de Dios y aún a los que ya lo conocen. Eso es eternidad en el corazón. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que vamos a pasar la eternidad con Él. Vamos a pasar la eternidad con Él. Allá ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte, ni tristeza, ni agonía, nada. Es una vida de un esplendor de gloria, que los que han tenido ese trance entre la vida y la muerte, los ha llevado el Señor a la eternidad, se han dado cuenta de lo que es estar allá en su presencia. Hermanos, ya nadie quiere volver, ya nadie quiere regresar a la tierra, pero cuando el Señor les ha permitido regresar, es para que tengan testimonio de vida de lo que vieron allá, de lo que les espera allá, pero que han regresado porque les falta una cosita así de pequeñita todavía de vida eterna, y es ser limpios y purificados totalmente por el Padre, a través de la sangre de su Hijo y a través del poder del dolor y del sufrimiento. Entonces allá no va a haber dolor. Eso está en Apocalipsis 21 del 1 al 4 para que tú lo leas, para que tú te des cuenta. Voy a leer el 4 nomás.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, o sea, las terrenales. Tú debes de trabajar en eso. Muchísimo tenemos que trabajar, porque uno vive y trabaja solamente aquí, para lo que nos queda frente a la nariz, pero Dios está trabajando en ti más allá de lo que tú esperas y de lo que tú imaginas. Porque al Señor, les voy a dar algo muy esencial, al Señor más que interesado en darte la salud del alma, de la mente, del cuerpo, del espíritu, de la familia, del carro, de todas las necesidades primarias que están en la tierra, porque las necesitamos, el interés de Él es más la salvación de tu alma, porque eso es integral. Del alma brota todo lo que tú necesitas por fuera. Por eso lo dice la palabra, guarda mi alma de toda cosa guardada, porque de aquí fluye la vida. Está en Proverbios 4, del 20 en adelante, para que lo aprendan y esa vida la vivan trabajando ustedes de esa manera. Entonces, la gente que hoy está sufriendo y no puede ver la eternidad, se está torturando todos los días gratis. O sea, todos los días se tortura, porque cree que ese dolor es para acá, que ese sufrimiento de aquí no va a pasar. No, Dios lo está preparando a uno, quién sabe para qué, para acá en la tierra, y porque nos está preparando para el cielo, porque esta carne es dura, es terca, es rebelde, es difícil, y aún en muchos años que llevamos caminando con el Señor, nos falta todavía muchísimas cosas por sanar y liberar. Entonces, por eso Pablo lo veía de esa manera y decía, estos sufrimientos son efímeros, porque él sí tenía sentido de eternidad. Estos sufrimientos son efímeros y ligeros, nada es comparable con lo que vamos a vivir, nada es nada. Por eso él vivía con su mente en 1 Corintios 2:9, para que de hoy tú lo aprendas y hoy lo sepamos vivir, que ya mi sufrimiento es para algo muy grande que no es comparable a lo que yo estoy viviendo acá. No solamente que es la vida eterna, sino que aquí el Señor va a dar resultados maravillosos cuando realmente yo aprovecho los tiempos que Él permite que yo pase por tribulación y prueba. 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios habla hoy, es esta versión. 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Uno tiene que estar haciendo en eso, vivir completamente enamorado, extasiado, convencido que esto es efímero, que esto es pasajero, que esto no va a durar para siempre, que hay una recompensa muy grande, no solo en la tierra, sino más en la vida eterna. Y por eso el apóstol lo vivió siempre en eternidad. Por eso él decía, estos sufrimientos son efímeros y pasajeros, comparado a la gloria eterna, o a la gloria que cada día el Señor nos tiene preparado. Entonces, muy lindo este tema, ¿verdad? Porque hemos encontrado muchas respuestas. Yo sé que la aflicción y la prueba en muchos no ha pasado. Estamos esperando muchos tiempos de respuestas del Señor, pero en el sufrimiento lo más importante es dejar que el Señor trate con nosotros en lo que Él quiere tratar. El sufrimiento trae amargura, trae resentimiento, trae fastidio, trae aún contravención y aún bravos aún o indispuestos con Dios, porque muchas veces no vamos a comprender muchas cosas en una mente que es finita, pero Él es infinito y Él sabe para qué lo permite. Dice la palabra que ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. Simplemente eso es así. Él dice, a ti no te interesa, simplemente camina como yo quiero que tú camines y yo tendré respuestas en el momento y en la hora. Hay una porción muy linda que yo la repito siempre y la tengo como en mi diario vivir, es que Dios todo lo hace bello en su tiempo y en su hora, y no hay nada bajo el cielo que no tenga su tiempo y su hora, y va creando eternidad en el corazón del hombre, que es la eternidad, el reinado de Él en nuestro corazón, para que no sepamos ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Lo dice todo el capítulo 3 de Eclesiastés, que se lo recomiendo, que es muy lindo, es el capítulo 3 y es precioso. Esa porción para mí
me hace cada día como centrarme en el Señor y poder decir, esto es efímero, Señor, esto es pasajero, esto no tiene, aquí está, y me parece es una porción muy linda en la cual yo alimento mi espíritu para que muchas veces no desfallezca y pueda ver la plenitud de lo que Dios hace en mi vida. Porque sí, yo te puedo decir que yo he pasado por mucho sufrimiento y por eso la autoridad que tengo en los temas que te estoy dando. Sin sufrimiento, hermanos, no hay santidad, y sin santidad nadie puede ver a Dios, porque no se saca el provecho de ello. Eclesiastés 3, me parece tan lindo ese versículo que se lo quiero leer. 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí ves? Esa es la eternidad. No vamos a entender nunca nada, si Él no lo permite que lo entendamos. De manera que no te tortures, no te martirices, no te mates, porque hay cosas en que seguramente ni las vamos a entender. Esa es una preciosura esta palabra. Y dice aquí el número 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, eso para mí son dos porciones, Eclesiastés 3:1 y Eclesiastés 3:11, y con eso trabajo mucho en mi alma todos los días, y todos los días espero, bajo el cielo todo tiene su tiempo y su hora porque Él es eterno, y esa eternidad la está haciendo en ti. Si el Señor lo permite bien, y si no lo permite también, Él sabrá por qué, y de eso tendría yo muchísimos testimonios para hablarles, pero pues tú sabes que el tiempo es corto, y más en esta manera como nos ha tocado ahora trabajar en el tiempo del Señor y en lo que Él ha permitido hasta ahora, pero Él sabe para qué, pero su iglesia permanece, y todos ustedes como yo estamos en esa grey, de ahí no nos ha dejado salir, tenemos su bendición, tenemos todo lo que Él nos permite para poder vivir y atravesar por este mundo, porque el camino es bastante angosto y la puerta bastante estrecha, y cada día lo vamos entendiendo más. Por eso dice, muy poco llegan a Él. Muchos en el sufrimiento, hermanos, se retiran porque lo que querían no lo recibieron, o muchos se quedan pero viven resentidos y amargados, y se quedan caminando con el Señor por miedo, porque creen que en esa eternidad de golpe se van para el infierno, y eso no es trabajarlo de esa manera. Dios mismo tiene el poder de convencerte aún de lo que estás atravesando y pasando, porque Él tiene respuesta para cada uno de nosotros, en la medida en que tu corazón sea humilde delante de Él. Entonces, una eternidad que nunca será comparable con lo que hoy momentáneamente estamos pasando acá. Y yo sé que es, como te digo, a muchos les puede enfadar eso, no, eso es momentáneo y pasajero, cuando la gente lleva con ese sufrimiento más de 20, 30 años, cuando lleva situaciones que nunca ha tenido respuesta. Pero ni mis caminos ni mis pensamientos son como los tuyos, de manera que tranquilízate. Espera en mí. Guardan silencio ante el Señor, espera en Él, que Él hará, dice el Salmo 37. Entonces, estos son misterios que realmente son de mucha entrega, de mucho sacrificio, de mucha abnegación, de mucho silencio muchas veces, porque la vida cristiana no es otra cosa. Entonces, una eternidad que nunca será comparable con lo que hoy momentáneamente estamos pasando aquí. Por eso, haz de tu sufrimiento una canción, porque sabes que Él lo hizo por ti en un madero, o sea, en la cruz. Y que hoy tú haces por él el guardar tu salvación, porque bastante delicado es. O sea, haz de tu sufrimiento una canción, dándole gracias y alabándolo, como dice el apóstol Santiago, que bienaventurado el hombre que atravesó la prueba y que salió de ella. Entonces, haz de eso una canción, adóralo y alábalo, aunque tengas el corazón vuelto pedazos. Lo digo porque así, llorando muchas veces, es mi canción y adoración y alabanza al Señor. Entonces, haz de tu sufrimiento una canción, porque sabes que Él lo hizo por ti en un madero, o sea, en la cruz, y que hoy tú lo haces porque estás guardando esa salvación que a veces produce tanto dolor. Son misterios. La salvación la teníamos muy como equivocada, el ministerio de la prosperidad, el de pare de sufrir, el que no se preocupe, eso no es el misterio de Cristo, es totalmente diferente. Entonces, eso está en Hebreos 2:3, donde Él nos dice, y muchas veces esa salvación toca asegurarla al Señor en nuestras vidas, para que de golpe nos vamos y nos perdemos. Y Él sabe cómo trata a cada persona.
Por eso el Salmo 62, 12, 13 que les dije la vez pasada, el Señor sabe, nos ha hablado una vez, dos veces, y dice, y Él sabe dar a cada cual lo que se merece. Entonces, son temas muy profundos, pero muy bellos. En hebreo, en Hebreos, es en Hebreos 2, 2, 3, lo dice la palabra, y es importante que nosotros lo sepamos, que esto es guardar permanentemente nuestra salvación, y esa salvación solo la guarda el Señor en nuestras vidas. En Hebreos 2, 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Imagínate, ¿cómo escaparemos? De tal vez lo que nos toque atravesar acá. ¿Cómo vamos a escapar de eso si es que está guardando nuestra salvación, que no es solo para acá, sino para la vida eterna? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, como la estás escuchando tú hoy. Hebreos 2, 3. Entonces, esto muchas veces, hermanos, no lo entendemos, porque no es en la mente humana. Por eso debemos tener eternidad siempre. Es dejar que Él reine, que Él se revele, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos oriente, porque no son tus fuerzas, es la fuerza y el poder de Dios. Entonces, nos queda ya la quinta iluminación, que ya la veremos próximamente, y es como la recopilación de todo, pero ha sido maravilloso. Lo primero que debes entender es que el Señor, el Dios Todopoderoso, no es el que causa ni el mal ni el sufrimiento. De eso debes estar convencido hoy. Segundo, sufrir no es bueno, pero el Señor lo usa para muchísimas cosas grandes en nosotros y para propósitos que tiene grandes. Tercero, todo sufrimiento cesará y todo mal será juzgado. Nada quedará impune. Nada. Delante de los ojos de Dios nada queda impune. Y el cuarto, mi sufrimiento jamás será comparado a lo que Dios nos tiene preparado. Mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. Y entre esos, la eternidad. Y la eternidad ya te la expliqué hoy grandemente y maravillosamente. O si no, léete el capítulo 17 de Juan y el versículo 3, ahí lo está hablando el Señor. Entonces, hermanos preciosos y amados, maravillosa revelación, haz de tu sufrimiento una canción, porque al mirar ese sufrimiento nunca será comparado el sufrimiento que Él hizo por ti en la cruz. Jamás será comparado de lo que Él hizo por ti en la cruz, para que cada día eso te lleve a tener un cuidado grande de tu salvación. Dice hoy la palabra, para aquellos que la escucharon, como la estás escuchando hoy tú y yo, y todos los que tienen el privilegio de escuchar hoy lo que el Señor nos ha hablado. Padre, muchísimas gracias por este tips espiritual, esta luciérnaga, esta iluminación, esta revelación, para que todos los días, Señor, a través de lo que hemos tenido que pasar, estamos pasando y seguramente pasaremos, hacemos de nuestra vida una canción, una adoración, una alabanza que brota, Señor, de un corazón que ha comprendido bajo la revelación de tu Espíritu que la vida eterna es conocerte todos los días a ti. Y el único que lo puedes hacer tú, Señor, cuando dispongo mi corazón por amor a ti, como tú, Señor, tienes ese amor por mí, Padre. Ese amor, Señor, que a veces es incomprensible, porque sufrimos de tal manera que muchas veces no podemos entenderlo. Pero tú das esa iluminación para poder cada día dejar que tu Espíritu cumpla en nosotros la meta tan grande que es reproducir a tu imagen, aquí la imagen de tu Hijo en la faz de la tierra. Gracias por ese ejemplo que nos diste hoy, Señor, el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque él nunca vio los sufrimientos, Señor, sino que eran eternos y era la vida eterna. Por eso los supo hablar de esa manera hasta poder comprenderlo hoy, Señor, después de miles de años. Esta tribulación es efímera y pasajera, porque ese es el peso de tu gloria que nos espera, Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por fortalecernos y darnos verdad, solamente la fuerza de tu Espíritu, Señor, para seguir adelante sin desmayar, sin detenernos y sin mirar atrás. En el nombre de tu Hijo hemos estado en esta mañana, Padre, y bajo la plenitud de la presencia de tu Santo Espíritu, el cual hace que tus promesas en nosotros sean sí en Dios y sí en el amén, para gloria tuya y para bendición de tu pueblo. Amén y amén.
Bendecidos, un abracito muy especial, muchísimas gracias por todo, los amo inmensamente y solo quiero que cada día tengamos eternidad en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios nos lleve, que cada iluminación, cada revelación sea el rema de una vida entregada a Cristo, a través del dolor y del sufrimiento que muchas veces no vamos a entender. Bendiciones, una feliz semana, un feliz día y un abracito especial. Chao. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.